En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Misteriosos entrenamientos del Reichswehr con maquetas de tanques en 1931. En 1931, los soldados del Reichswehr alemán llevaron a cabo entrenamientos inusuales utilizando maquetas de tanques. Este periodo estaba marcado por el Tratado de Versalles, que aún limitaba a Alemania en el ámbito militar, prohibiendo la creación de unidades blindadas. En estas circunstancias, los militares debían ser creativos para mantener la preparación combativa. El uso de maquetas les permitía practicar tácticas sin violar acuerdos internacionales. Este enfoque mostraba ingenio y el deseo de preservar el potencial militar incluso en condiciones difíciles, simbolizando la adaptación a las restricciones impuestas a Alemania tras la captura de un soldado alemán en Stalingrado, 1943, Stalingrado, 1943. Un soldado alemán medio congelado se rinde, simbolizando el fin de una de las batallas más brutales de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado fue un punto de inflexión, donde los inviernos severos y la falta de suministros debilitaron a las fuerzas alemanas. Soldados soviéticos, vestidos con abrigos cálidos, rodean al prisionero, mostrando la fuerza y determinación del Ejército Rojo. Durante esta batalla se implementó la táctica de cerco, clave para la victoria. Este evento cambió el curso de la guerra, abriendo el camino para liberar a Europa de la ocupación nazi. Prisioneros de guerra alemanes en el campo de concentración de Majdanek, 1944. En 1944, prisioneros de guerra alemanes fueron llevados por el campo de concentración de Majdanek, donde se les mostró una fosa con restos de prisioneros fallecidos. Este campo, ubicado en Polonia, fue uno de los mayores sitios de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Majdanek operó de 1941 a 1944, recibiendo a decenas de miles de personas de diversas nacionalidades. Mostrar estos lugares fue parte de los esfuerzos de los aliados para evidenciar los horrores de los crímenes nazis. La apertura de los campos de muerte se convirtió en una prueba crucial para los juicios futuros contra los criminales nazis. Fila para vacunación en Nueva York en 1947. El 14 de abril de 1947, una enorme fila se formó frente al Hospital Morrisania en Nueva York, donde la gente esperaba para vacunarse contra la viruela. Este evento fue parte de una campaña masiva de vacunación que se llevó a cabo en la ciudad tras la detección de un caso de viruela. En ese momento, la vacunación era el único medio efectivo para combatir esta peligrosa enfermedad con alta mortalidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia médica avanzó significativamente y las vacunaciones masivas se convirtieron en un elemento clave de la salud pública. Este momento ejemplificó cómo la sociedad puede unirse por el bien común. Canoa de los Kwakiutl, viaje nupcial de 1914. Imaginen una canoa de la tribu Kwakiutl surcando las olas de Columbia Británica en 1914, llevando invitados a una ceremonia de boda. Esta imagen refleja no solo un viaje, sino también una tradición centenaria donde la canoa era el principal medio de transporte para los pueblos indígenas de la costa. Decorada con ornamentos tradicionales, la canoa muestra la habilidad de los talladores que transmitían su arte de generación en generación. En la cultura Kwakiutl, una boda no es solo la unión de dos personas, sino también el fortalecimiento de los lazos sociales entre familias. Jacques-Yves Cousteau y su batiscafo en Nueva York, 1959. En 1959, Jacques-Yves Cousteau, famoso explorador del océano, atracó su batiscafo Denise en el puerto de Nueva York. Era una época en la que la investigación submarina ganaba popularidad y tecnologías, como los batiscafos, abrían nuevos horizontes para el estudio de las profundidades oceánicas. Cousteau, con su pasión por el mar, utilizó Denise para explorar profundidades antes inaccesibles. Su trabajo no solo amplió el conocimiento científico, sino que también inspiró a muchos a realizar nuevos descubrimientos. Este momento en la historia destaca la importancia de la innovación en la exploración de la naturaleza. La Escuadra del Pacífico de EEU, en la batalla por las Islas Marshall. Esta foto muestra el poder de la Escuadra del Pacífico de EU durante la operación para recuperar las Islas Marshall en 1944. Esta operación fue parte de una campaña a gran escala de EU en el Pacífico, destinada a debilitar la defensa japonesa y asegurar posiciones estratégicas para futuros avances. Se observan numerosos buques de guerra, evidenciando los enormes recursos involucrados.
Las fuerzas navales jugaron un papel clave en la Segunda Guerra Mundial, apoyando operaciones de desembarco y bloqueando rutas de suministro enemigas. Esta operación fue un paso importante hacia la victoria en el Teatro del Pacífico. Caza del monstruo del lago Ness, 1968. En 1968, en la orilla del lago Ness, un grupo de entusiastas se reunió esperando la aparición del legendario monstruo. La imagen muestra a uno de ellos de pie sobre el techo de un automóvil, sosteniendo un telescopio, listo para captar cualquier movimiento en la superficie del agua. Era un momento en que el interés por el monstruo del lago Ness alcanzó su punto máximo, y numerosas expediciones se dirigieron a Escocia con la esperanza de encontrar pruebas de la existencia de la enigmática criatura. Las limitaciones tecnológicas de la época no detuvieron a los investigadores en su intento de desvelar el misterio. Caza del monstruo del lago Ness, 1968. En 1968, en la orilla del lago Ness, un grupo de entusiastas se reunió esperando la aparición del legendario monstruo. La imagen muestra a uno de ellos de pie sobre el techo de un automóvil, sosteniendo un telescopio, listo para captar cualquier movimiento en la superficie del agua. Era un momento en que el interés por el monstruo del lago Ness alcanzó su punto máximo, y numerosas expediciones se dirigieron a Escocia con la esperanza de encontrar pruebas de la existencia de la enigmática criatura. Las limitaciones tecnológicas de la época no detuvieron a los investigadores en su intento de desvelar el misterio. Churchill, en una camilla en Nueva York, 1931. Imaginen el momento en que un gran líder se encuentra en una camilla en medio de las calles de Nueva York. En 1931, Winston Churchill fue atropellado por un automóvil, y este incidente se hizo conocido. En ese entonces, el tráfico vehicular apenas comenzaba a aumentar y las normas de tránsito no eran tan estrictas como hoy. Churchill, conocido por su resiliencia, mantuvo la calma y el humor incluso en esta situación. En la foto está envuelto en una manta, con una pipa en la mano, simbolizando su espíritu indomable. Este evento resalta su capacidad para mantenerse firme incluso en circunstancias inesperadas. Delegado estadounidense con arma soviética en la ONU. El 18 de septiembre de 1951, en Nueva York, el delegado de EEUU, Warren Austin, captó la atención mundial al mostrar una metralleta soviética en el Consejo de Seguridad de la ONU. Este artefacto, capturado por tropas estadounidenses en julio de 1950, simbolizaba las acusaciones contra la URSS por suministrar armas a Corea del Norte. Tras la Segunda Guerra Mundial, la tensión entre Oriente y Occidente aumentaba, y tales demostraciones públicas subrayaban la gravedad del conflicto. La Guerra Fría seguía intensificándose y la ONU permanecía como el principal escenario de batallas diplomáticas. La primera ambulancia en el Reino Unido, 1920. Imagínese la primera ambulancia en las calles del Reino Unido en 1920. Era una época en la que la medicina avanzaba significativamente y la aparición de esta ambulancia fue un verdadero avance. La foto muestra una motocicleta con un sidecar que servía como transporte para pacientes. Este vehículo fue adaptado para el rápido traslado de enfermos al hospital, lo que aumentaba considerablemente las posibilidades de supervivencia. A principios del siglo XX, innovaciones como esta en el campo de la medicina eran cruciales para la sociedad. Fue el comienzo de una nueva era en la atención médica. Prisioneros rumanos en Stalingrado. El crudo invierno de 1943. El invierno de 1943 trajo duras pruebas para los soldados rumanos capturados en Stalingrado. Esta fotografía muestra una columna de prisioneros marchando por calles nevadas. La batalla de Stalingrado fue una de las más feroces de la Segunda Guerra Mundial, con consecuencias catastróficas para ambos bandos. Las tropas rumanas, aliadas de la Alemania nazi, sufrieron grandes pérdidas. La ropa de invierno de los prisioneros refleja las duras condiciones que enfrentaron. Muchos fueron enviados a campos de prisioneros de guerra, donde las condiciones de vida eran extremadamente difíciles. Soldado alemán y campesino rumano. Encuentro en la guerra. Esta fotografía nos transporta a 1916, cuando la Primera Guerra Mundial se libraba en los frentes europeos. Un soldado alemán del cuerpo alpino conversa con un campesino rumano, destacando la complejidad de las interacciones culturales y militares de la época. El cuerpo alpino era conocido por su especialización en operaciones montañosas, crucial en los Cárpatos. Rumania, que se unió a la Entente en 1916, fue escenario de numerosas batallas.
La imagen muestra cómo las realidades de la guerra se entrelazaban con la vida pacífica, reflejando el espíritu de una época en la que la guerra afectaba cada rincón de Europa. Picasso y Stalin. Un retrato en las páginas de la historia. Este retrato de Iosif Stalin, creado por Pablo Picasso, se convirtió en un símbolo de una época en la que el arte y la política se entrelazaban de formas inesperadas. En 1953, tras la muerte de Stalin, muchos artistas e intelectuales expresaron sus pensamientos a través de la creatividad. Picasso, conocido por su capacidad de innovación, eligió el estilo cubista para representar al líder soviético. En ese tiempo, los periódicos a menudo publicaban tales obras para resaltar la importancia de los eventos y figuras influyentes. Ethel Granger, récord de la cintura más delgada. Ethel Granger de Peterborough, Reino Unido, hizo historia al establecer el récord de la cintura más delgada del mundo con solo 33 centímetros. En 1939 ingresó al libro Guinness de los récords, sorprendiendo al mundo con su dedicación a los ideales de belleza dictados por su esposo. Para lograr este resultado, Ethel usaba corsés ajustados y limitaba su alimentación, una práctica común entre las mujeres de la época que buscaban cumplir con los estándares de moda. Los corsés, populares en el siglo XIX y principios del XX, se usaban para crear una figura ideal, a pesar de los posibles riesgos para la salud. Como los escolares de EEU se preparaban para la amenaza nuclear en los años. En la década de 1950, la amenaza nuclear se convirtió en parte de la vida cotidiana en EU. En la foto, los escolares practican acciones durante un ataque nuclear, escondiéndose bajo los pupitres, siguiendo las instrucciones del programa Duck and Cover. Este programa fue una respuesta a la creciente tensión de la Guerra Fría y la amenaza de conflicto nuclear. Las lecciones de seguridad incluían consejos sobre cómo actuar durante un ataque y se realizaban regularmente. Aunque se debate su eficacia, se convirtieron en un símbolo de una época en la que el miedo a la guerra nuclear era un compañero constante. El misterio de las sonrisas del Joker en las mujeres Ainu. ¿Por qué las mujeres Ainu llevaban sonrisas del Joker? Esta tradición tiene raíces de más de 10.000 años. Se creía que una chica sin este tatuaje no podría casarse ni encontrar paz tras la muerte. El proceso comenzaba a los 7 años y duraba varios años. Los tatuajes se realizaban haciendo cortes alrededor de los labios, que luego se rellenaban con hollín. Estos tatuajes no solo tenían un significado estético, sino también religioso, simbolizando el paso a la adultez. Esta práctica era una parte crucial de la cultura Ainu, que ha mantenido sus tradiciones a lo largo de los siglos, reflejando sus profundas creencias espirituales. Rose Kennedy. Un siglo de pruebas y resiliencia. Rose Kennedy, madre del 35º presidente de EEU, John Kennedy, fue testigo de muchas tragedias familiares, sobreviviendo a 4 de sus hijos. Su vida es una historia de increíble resiliencia. Nacida en una época en la que las mujeres apenas comenzaban a luchar por sus derechos, se convirtió en un símbolo de la fuerza maternal. Rose vivió 104 años, un logro raro incluso hoy. Dejó un legado no solo en política, sino también en cultura, ya que su familia se convirtió en un símbolo del sueño americano. Su vida es un ejemplo de cómo la resistencia y la fe pueden superar todas las dificultades. Un castigo inesperado para los oficiales turcos. En julio de 2016, Turquía vivió eventos dramáticos cuando un grupo de militares intentó un golpe de Estado para destituir al presidente Recep Tayyip Erdogan. La imagen muestra a los oficiales castigados obligados a pasar el día mirando el retrato del presidente. Este método inusual de castigo refleja la tensión en el país tras el fallido golpe. Después de estos eventos, el gobierno turco intensificó el control sobre las estructuras militares y estatales como parte de un proceso más amplio de centralización del poder. Esta foto se convirtió en un símbolo de esos tiempos turbulentos en la historia moderna de Turquía. Increíble fuerza. El niño Sansón y la motocicleta. El 28 de mayo de 1932, un joven de 14 años conocido como el niño Sansón sorprendió al público al levantar una motocicleta de 90 kilos junto con su motociclista. En esa época, tales demostraciones de fuerza eran populares en eventos públicos, destacando las capacidades físicas y la resistencia humana. Los años 30 fueron un periodo en el que las motocicletas se usaban activamente como medio de transporte y su peso a menudo superaba al de los modelos actuales.
Este impresionante truco no solo asombraba, sino que también inspiraba, mostrando el poder de la fuerza y la voluntad humanas. El momento de la muerte de Federico Borrell García. Esta imagen, tomada en 1936, se convirtió en un símbolo de la trágica realidad de la guerra civil en España. La foto muestra el instante en que el policía anarquista Federico Borrell García fue abatido por una bala. Este periodo fue de grandes cambios y conflictos, con España dividida entre republicanos y nacionalistas. Fotografías como esta se convirtieron en poderosas herramientas de propaganda, mostrando los horrores de la guerra. Se difundieron por todo el mundo, influyendo en la opinión pública y atrayendo la atención internacional al conflicto. Tragedia en el circo de Hartford. Intento de salvar vidas. Esta imagen captura el momento en que el payaso Emmett Kelly, conocido por su personaje de payaso triste, intenta ayudar a combatir el fuego en el circo de Hartford. El incendio cobró la vida de 167 personas, 2/3 de las cuales eran niños. En la década de 1940, la seguridad contra incendios en los circos era mucho menos desarrollada que hoy. Las carpas a menudo se impregnaban con sustancias inflamables para protegerlas de la lluvia, lo que solo facilitaba la propagación del fuego. Este trágico evento fue una lección importante para mejorar los estándares de seguridad en eventos masivos. Un momento inesperado en la reunión con la princesa Isabel de 1949, durante una reunión ceremonial con la princesa Isabel en Inglaterra, una joven del honorable cuerpo femenino del Ejército Real perdió el conocimiento debido al calor. Este incidente resalta las duras condiciones en las que a menudo se llevaban a cabo las ceremonias militares del período de posguerra. Los desfiles militares exigían alta disciplina y resistencia, especialmente bajo el clima británico, que podía ser impredecible. El cuerpo femenino creado durante la Segunda Guerra Mundial jugó un papel crucial en el apoyo al ejército, demostrando igualdad y dedicación al servicio. Jack 40 en el pantano. Lecciones de 1976. Esta foto de 1976 recuerda la importancia de la seguridad en la aviación. Un avión Jack 40 terminó en un pantano cerca de Kiev debido a un error del copiloto, quien durante el despegue movió las palancas de control de los motores a la posición Stop. Este incidente fue una lección para la industria de la aviación. Después de esto, se instalaron barras de bloqueo en todos los aviones para evitar que los motores se detuvieran durante el vuelo. En la década de 1970, la aviación se desarrollaba rápidamente y eventos como este subrayaban la importancia de mejorar los sistemas de seguridad. Tragedia del 9/11 desde la ISS. El 11 de septiembre de 2001, el astronauta Frank Culberson observó los trágicos eventos en Nueva York desde la Estación Espacial Internacional. Esta imagen, capturada por él, muestra una enorme columna de humo elevándose desde el lugar donde alguna vez estuvieron las Torres Gemelas. Ese día, el mundo quedó conmocionado por los ataques terroristas que cambiaron el curso de la historia. La ISS, lanzada en 1998, simboliza la cooperación internacional en el espacio y su tripulación a menudo es testigo de eventos en la Tierra. Este momento perdurará en la historia como testimonio de la vulnerabilidad y fortaleza humana. Ajedrez tras las rejas. Cómo los presos pasaban el tiempo en 1972. En 1972, los presos encontraban formas creativas de pasar el tiempo, y el ajedrez se convirtió en una de esas oportunidades. En esta foto se observa cómo el juego se lleva a cabo a través de las rejas, demostrando ingenio y deseo de desarrollo intelectual incluso en cautiverio. El ajedrez siempre ha sido considerado un juego que estimula el pensamiento, y en las prisiones ayudaba a los reclusos a mantener la actividad mental. En los años 70, el ajedrez era popular, especialmente tras el partido entre Bobby Fischer y Boris Spassky, que atrajo la atención mundial. Walter Smith. El terror de las calles australianas en 1924. En 1924, Australia fue testigo de las actividades de Walter Smith, un notorio bandido que infundía miedo en las calles. Sus métodos eran tan brutales que no usaba armas, sino que mataba a sus víctimas con sus propias manos, mostrando tendencias sádicas. Era una época en la que las bandas criminales eran comunes y la policía a menudo no podía seguir el ritmo de los delincuentes. En los registros criminales, Smith era descrito como muy peligroso y se decía que incluso mordía a sus víctimas. Figuras como Smith se convertían en leyendas, dejando su huella en la historia del mundo criminal. Día de la Libertad de los Dulces,
niños asaltan la confitería. El 5 de febrero de 1953 fue un verdadero festín para los niños británicos. Ese día se levantó el racionamiento estatal de dulces vigente desde la Segunda Guerra Mundial. En la foto se observa a una multitud de niños entrando emocionados a una confitería para finalmente disfrutar de las ansiadas golosinas. El racionamiento en el Reino Unido se implementó en 1940 y afectó a muchos productos, incluyendo azúcar y chocolate. Este momento simboliza el regreso a la vida pacífica y la recuperación económica tras los difíciles años de guerra. Los niños, que crecieron con restricciones, finalmente pudieron saborear la libertad. Niña en patines y patrulla militar en Irlanda del Norte, 1969. Imaginen a una niña en patines deteniendo inesperadamente una patrulla militar durante el conflicto en Irlanda del Norte en 1969. Era una época en la que los problemas apenas comenzaban y las patrullas militares se habían vuelto comunes en las calles. La niña quizás solo patinaba, sin comprender la gravedad de la situación. Las patrullas usaban vehículos blindados para seguridad y los soldados vestían uniformes estándar y estaban armados. Este momento ilustra el contraste entre la inocencia infantil y la dura realidad militar. La foto simboliza cómo la vida continuaba incluso en tiempos difíciles. Recolección de carbón en Dublín en 1972. En 1972, en Dublín, una joven recoge carbón caído de un camión en la calle. Era una época en la que las dificultades económicas llevaban a la gente a buscar fuentes alternativas de combustible para calentar sus hogares. El carbón seguía siendo el principal combustible para muchas familias y recogerlo en las calles era una práctica común. El carrito que utiliza refleja la creatividad e ingenio de las personas que se adaptaban a condiciones difíciles. El fondo industrial con chimeneas y tanques resalta el contraste entre la pesada industria y los desafíos cotidianos de los ciudadanos comunes. Tratamiento inusual para el dolor de espalda en Rumania, 1946. En 1946, en Rumania, el tratamiento del dolor de espalda adoptó una forma inusual al involucrar un oso. Este método, que hoy podría parecer extraño, era parte de la medicina tradicional. El oso, utilizado en esta terapia, simbolizaba fuerza y salud, lo que posiblemente aumentaba la fe en la eficacia del procedimiento. La Europa de posguerra buscaba diversas formas de recuperación, tanto económica como física. La medicina popular a menudo se convertía en la única opción disponible para muchos, especialmente en áreas rurales donde el acceso a servicios médicos modernos era limitado. Foto aérea de Chernóbil tras el desastre. Esta foto, tomada desde una vista aérea, muestra las consecuencias del mayor desastre nuclear en la historia de la humanidad. El accidente en la central nuclear de Chernóbil en 1986. 3 días después de la explosión del cuarto reactor, la magnitud de la destrucción se hace evidente. Las autoridades soviéticas intentaron ocultar la información, pero la nube radiactiva se extendió por Europa. Este desastre fue una lección para el mundo, obligando a replantear la seguridad en las plantas nucleares y resaltando la importancia de la cooperación internacional en seguridad nuclear, que sigue siendo relevante hoy. Foto aérea de Chernóbil tras el desastre. Esta foto, tomada desde una vista aérea, muestra las consecuencias del mayor desastre nuclear en la historia de la humanidad. El accidente en la central nuclear de Chernóbil en 1986. 3 días después de la explosión del cuarto reactor, la magnitud de la destrucción se hace evidente. Las autoridades soviéticas intentaron ocultar la información, pero la nube radiactiva se extendió por Europa. Este desastre fue una lección para el mundo, obligando a replantear la seguridad en las plantas nucleares y resaltando la importancia de la cooperación internacional en seguridad nuclear, que sigue siendo relevante hoy. Gran terremoto de Alaska. Testimonio de una catástrofe. Esta imagen captura el momento después de uno de los terremotos más poderosos en la historia de el Gran Terremoto de Alaska de 1964. El fotógrafo se encuentra sobre el techo de un automóvil para documentar la magnitud de la destrucción. El terremoto, con una magnitud de 9,2, duró aproximadamente 4,5 minutos, causando enormes daños y un tsunami. Las cámaras de la época eran principalmente mecánicas, lo que permitía a los fotógrafos trabajar incluso en condiciones extremas. Esta foto se convirtió en un documento importante de la época, reflejando no solo la fuerza de la naturaleza, sino también la resiliencia humana ante la catástrofe.